vam pensar que era interessant fer una xerrada sobre Islàndia perquè així com la plaça Tahrir, que és un dels referents també de la plaça Catalunya, pot haver estat un referent més èpic per la força que ha tingut mediàtica i simbòlica, doncs Islàndia pensem que pot ser un referent més pràctic per les coses en comú que hi tenim, perquè en realitat és una mobilització que va començar una mica com aquesta i finalment va aconseguir els objectius que es proposava, unes coses molt concretes. Per això hem convidat l'Àngela, que és periodista y va a estar l'any passat a Islàndia y va a vivir una mica el procés. Yo he ido a Islandia 2 veces. La primera vez que fui a Islandia fue en el 2004, cuando era el país que tenía la mejor calidad de vida del mundo. También era un país carísimo para hacer vacaciones. Bueno, sigue siendo un país súper interesante, la gente es una gente muy culta, es un país que tiene un nivel de educación. Los islandeses hablan 3 idiomas, en el colegio les enseñan danés, porque fueron colonia de Dinamarca, islandés e inglés, es un país tremendamente lector. A mí me llamó mucho la atención aquella vez de lo consumista que eran. Era un país que está todo el día consumiendo, que están a golpe de tarjeta de crédito, que para comprar chicles, que compraban aquí, que para allá, que se compraban unos chips gigantescos. La gente se compraba segundas casas. Los chicos empezaron a endeudar a partir de los 17 años, pero deudas gordas, deudas bancarias gordas, pero todo el mundo lo vivía como si fuese algo muy normal. Era un país bastante bullante y en ese minuto a mí me llamó mucho la atención también que como que chuleaban bastante el turismo, o sea, no les interesaba mucho el turismo, pese que había bastante turismo. Allí, descubrí un poco este país. Es un país que yo no sé si ustedes lo conocen. A mí me gustaría contarles un poco quiénes son los islandeses antes de pasar el relato de la crisis. Para mí son francamente únicos. Yo conocí a los islandeses porque cuando recién llegué a Barcelona, en el 2001, compartí piso con una chica islandesa. Se llama Helga Sofia Einarsdóttir. Allá los apellidos se cogen por el nombre del padre, o sea, su padre se llama Einar, entonces ella es Einarsdóttir. Ella es lingüista y vivía traduciendo del inglés al islandés y al revés. Vivía un trabajo para Islandia, ganaba en coronas y vivía súper barato aquí en Barcelona. Era un chollo para ella. Y hacía fotosíntesis además y era una maravilla. Y así conocí muchos islandeses también que vivían con ella, igual, todos trabajando para Islandia, ganando en coronas, y Barcelona era súper barato. Nadie hablaba castellano ni catalán ni por asomo ni les interesaba. O sea, también eso me impresionó bastante, pero no en vano son insulares también, entonces... Pero bueno, era muy divertido. Y yo cuando entré a vivir con ella en la cocina de nuestro piso, pasaban accidentes súper estúpidos. Se caían platos, uno se cortaba la mano, pasaban idioteces. Y hasta que ella un día dice, yo creo que hay un espíritu triste, dijo, en la cocina. ¿Y cómo un espíritu? Sí, yo creo que hay un espíritu triste. Y puso unas velitas, vivíamos con otra chica chilena que sacó unos santitos y apareció un San Antonio que lo pusimos ahí. Bueno, la cosa es que nunca más hubiera un accidente estúpido y la cocina se arregló. Entonces ella nos explicaba que en Islandia creen mucho en todo como lo metafísico, o sea, es un país que cree mucho en los troles, en los elfos hasta el día de hoy. O sea, yo cuando fui a Islandia me impresionó mucho que en las carreteras, que son una calle para allá y otra para acá, o sea, es súper rudimentario, y que cortan este paisaje impresionante que es Islandia, de repente vas recto por esta pampa, y de la nada, el camino hace como bordea una colinita. Y uno ve, ¿por qué bordeó la colina? O sea, podría haber sido recto. No, porque ahí vive un elfo. Y entonces, ¿pero cómo vive? Bueno, no lo pueden hacer porque vive un elfo. Entonces hay en la autopista de Islandia, muchas colinitas que desvían la autopista porque viven los elfos. Y cuando yo fui a Islandia, me acuerdo la primera vez, hubo una noticia en el periódico que estaban construyendo, creo que era un campo de golf o algo así, y el constructor no le hizo caso a nadie cuando le dijeron no te metas con esas rocas porque ahí hay elfos, porque se ve que los elfos entran y salen al mundo a través de las rocas. Y el tipo no le hizo caso a nadie, entonces dijo ya, muevan las rocas, y empezaron a haber un montón de accidentes estúpidos, se rompían las grúas, que se torcían las patas, bueno, un montón de accidentes. Entonces tuvieron que llevar a una mujer sabia que hizo
hizo como un rito y le obligó al hombre a pedir perdón de rodillas a los elfos por lo que había hecho y a enmendar el daño. Eso era noticia en el periódico. Bueno, la isla, o sea, Islandia se empezó a poblar por monjes irlandeses que querían vivir una vida más retirada, bueno, siglos atrás, y al poco tiempo coincidieron con unos vikingos, que los vikingos estaban hartos del rey unificador de turno en Escandinavia, que se fueron para allá. Entonces corretearon a los monjes para afuera, algunos dicen incluso que los hirvieron en agua caliente, y montaron su civilización allí de una manera bastante dura, porque la naturaleza es muy dura en Islandia. Uno tiene 6 meses de invierno, unas heladas terribles, hay osos polares, o sea, la última persona que se lo comió un oso polar fue hace 15 años, con el calentamiento global en Groenlandia. Hay con los deshielos, muchos osos polares llegan flotando en trozos de hielo, muertos de hambre. Le toca a algún islandés enfrentarse al oso polar muerto de hambre, y no está mal visto matar a un oso polar en Islandia. La gente, bueno, 3 veces ha estado despoblada la isla por las inclemencias del tiempo, pero aún así, bueno, por hambrunas y por todos estos problemas, pero aún así el ser humano siempre volvió. Y incluso el siglo IX fundaron el primer parlamento de Europa. Lo fundaron en una parte muy bonita, que es una parte de Islandia donde está, porque Islandia está sobre las placas tectónicas de Europa, de Eurasia y de América. Entonces estas dos placas se van separando, lo que es bastante metafórico lo que es Islandia, porque Islandia está como a medio camino entre Europa y tiene un punto bastante, no sé, bastante de América. Y estas se van separando, entonces la isla va creciendo. Y tú ves que sale, de hecho, el paredón tectónico para afuera, es un lugar muy bonito, y ahí se hizo el primer parlamento. En los periodos de grandes hambrunas que tuvo Islandia, nacieron unos relatos que solamente ocurren en la literatura islandesa, que son las sagas islandesas, que son unos relatos heroicos, llenos de seres con una fuerza descomunal, que se enfrentan a peligros enormes, que son bastante articulados, un poco como la tragedia griega, pero que tienen una cosa como más vikinga, más titánica, más gélida, más de sobreviviente. Estas sagas, por ejemplo, cautivaron a Borges, es un género bastante único, y eso también marca mucho Islandia, porque dentro de las primeras actividades que tuvieron ellos para ganarse la vida fue escribir relatos, fue escribir historias. De hecho escribían las biografías de los reyes y de los aristócratas nórdicos, entonces de escandinavos. Entonces así se fueron ganando ellos la vida, y al día de hoy en Islandia la cultura representa el 4% del Producto Interno Bruto. El 1% corresponde tan solo a la música. Tienen 39 casas editoriales en todo el país, un país que tiene 320.000 personas. O sea, tienen 39 editoriales, publican 700 libros al año, algo así como un libro cada 500 personas. Y esta como aporte, esa importancia de la cultura, por ejemplo, ahora la cultura está aportando mucho más dinero a esta economía que la agricultura. Y por eso tampoco es antojadizo que el partido, el Best Party, que hablaremos después, que es este partido que escogieron ellos, que lleva ahora la alcaldía de Reykjavik, se ha integrado básicamente por artistas. O sea, el artista es un personaje muy importante y muy valorado en Islandia, en la cultura islandesa. Hasta la Segunda Guerra Mundial, Islandia era un país de pescadores pobres, muy pobres. Eran parte de Dinamarca, y los daneses los ninguneaban bastante. De hecho, hasta el día de hoy como que hay un pique entre esos dos países, porque eran una isla muy lejos y de pescadores pobres y testarudos. Ocurrió que los daneses tuvieron que lidiar con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mientras estaban ahí con el rollo de los nazis, los islandeses declararon la independencia. Entonces, la independencia de Islandia no corrió ni una sola gota de sangre. O sea, es un país que para este tipo de cosas no tira sangre. O sea, para enfrentarse a los problemas de la naturaleza, toda la sangre del mundo, pero para la independencia ninguna. Durante la Segunda Guerra Mundial los ingleses pusieron una base militar allí, entonces, y luego los ingleses, o sea, los gringos, los de Estados Unidos, pusieron una base militar también luego durante la Guerra Fría, y los beneficiaron con el Plan Marshall, como si hubieran sufrido la Segunda Guerra Mundial, cuando en verdad ni la sufrieron.
Entonces recibieron mucho dinero. Y con ese dinero, lo que hicieron los islandeses fue invertir en tecnología para la pesca, que es hasta el día de hoy la principal industria, y en educación. O sea, para salir de este analfabetismo que los tenían convertido en un pueblo de pescadores pobres. Tener a los gringos en Islandia les trajo como obligación estar en la OTAN, lo que es una estupidez porque es un pueblo que no tiene ejército. Y es un pueblo además que por constitución han prometido nunca apoyar un conflicto bélico. Pero aún así tenían a los gringos en una base militar que duró hasta hace un par de años atrás. Los islandeses, en una tradición bien hincha pelota, lo que hicieron fue que los días de salida que tenían los gringos, que eran los miércoles, por ejemplo, pusieron una ley que no se podía vender alcohol los miércoles. Entonces el día que tenían de salida no podían tomar. Al día de hoy este país es muy independiente, es un país con una mano de obra extremadamente cualificada, son muy cultos y son muy creativos. Es un país que a mí personalmente y a mucha gente le llaman la atención las mujeres islandesas son una cosa, son unas valquirias, son unas mujeres súper fuertes que han estado luchando a la par con los hombres. O sea, en estos periodos antiguos, cuando el hombre tenía que salir a cazar en la mitad de una hambruna, con una nevazón terrible que no sabían si iban a volver, la mujer se tenía que quedar ahí cuidando de la familia y también peleando por la subsistencia. Entonces también en la mitología islandesa las mujeres son unas personas súper fuertes, tienen la misma fuerza que los hombres y los mismos poderes que los hombres. Entonces hay una cosa bien cómica que yo las islandesas las entrevisté a unas feministas que habían ahí y les preguntaba en qué iba la lucha por la igualdad y me decían, no, nosotros no luchamos por la igualdad porque somos superiores. Entonces, pero estaban, por ejemplo, cuando tenían en ese momento estaban luchando por lo de la igualdad salarial en todo caso, y habían conseguido que el equipo de fútbol de mujeres ganara lo mismo que el de hombres. Y de hecho eran mejores las mujeres, el equipo de fútbol de mujeres que el de hombres. A mí también esa vez me llamó la atención porque fui a una discoteca y era un bar bien punky que tenía una cola enorme. Allá son muy borrachos los irlandeses, o sea, como buenos nórdicos son extremadamente borrachos. Es un país que cobra el 300% de impuesto al alcohol. Entonces cuando alguien viene de afuera es como un deber humanitario traer alcohol, que uno puede traer 2 botellas de alcohol fuerte y 24 latas de cerveza, porque me acuerdo que me lo pidieron. Y de hecho cuando llegué la primera vez en el avión, todos los islandeses que estaban en el avión no estaban buscando las maletas, estaban desaparecidos y de repente aparecieron todos del duty free comprando la cuota de alcohol que tenían que traer. Bueno, estaba yo en esta discoteca y de repente había una cola enorme de gente que quería entrar, había muchos borrachos de estos inconscientes, porque hay muchos allí. Y entonces en la puerta, la persona que llevaba la puerta agarraba a un borracho, lo tiraba afuera, contenía a la multitud, hacía pasar a alguien, todo muy... Pero a mí lo que más me impresionó fue que era una mujer la que llevaba esto. Era una chica que tampoco era King Kong, o sea, era una chica súper normal, pero era muy enérgica y tenía fuerza. Y yo nunca había visto una mujer portera de discoteca, o sea, me impresionó mucho. También ellos escogieron a la primera mujer presidenta de la historia del mundo, que era una madre soltera, que era la directora de una compañía de teatro. También fueron el tercer país del mundo en conquistar el voto femenino. Y tras el reciente colapso de la economía, eligieron a una mujer como primer ministro, una lesbiana, austera, que va en autobús a trabajar, o sea, la gente la respeta mucho porque es una señora que va absolutamente en contra de toda esta orgía consumista y de lujo que se mandaron en la legislatura anterior, y que para celebrar la aprobación de las bodas homosexuales se casó con su pareja de toda la vida. ¿Qué dijo la iglesia cuando se aprobó las bodas homosexuales? Allá tienen obispos luteranos y fue bastante bonito porque los obispos luteranos, cuando empezó el debate, urgieron al Parlamento a definirse frente al tema. Dijeron, pero defínense si quieren o no quieren que se legisle porque esto es un tema civil. Entonces finalmente se aprobaron las uniones homosexuales y publicaron los obispos en el periódico un anuncio dándole enhorabuena a la sociedad e invitándoles a que quienes quisieran casarse, ellos estaban felices de casarlos a todos. Los islandeses son así, son un pueblo bastante único, son muy orgullosos de ser únicos, son un pueblo que tiene un sentimiento patrio, por decirlo así, muy grande,
pero son un país muy individualista. Son muy individualistas porque, por lo mismo, por esto que han tenido que luchar mucho, entonces como que cada uno tiene que estar concentrado en hacer sus cosas y odian que les vengan las cosas impuestas por afuera. De hecho, no son parte de la Unión Europea y ellos no querían ser parte de la Unión Europea, y una de las razones por qué no querían, antes cuando estaban súper bien, era porque no querían tener menos peso en la Unión Europea porque eran un país muy pequeñito. O sea, porque iban a tener menos peso que Alemania, por ejemplo, no lo podían entender. Y bueno, hay un documental muy bueno que yo les recomiendo ver, lo que están dando acá en Barcelona, que se llama The Inside Job, que es sobre el colapso financiero y cómo llevaron los economistas y los banqueros este desastre mundial que hay actualmente. Y este documental parte con el caso islandés y está muy bien explicado. A mí, sobre la parte económica, les quería contar que el boom de Islandia, el boom orgiástico de Islandia, es como del 2000 al 2008. El 2001 se introdujo un párrafo de tan solo 700 palabras, incluyendo el título, en la legislación del Banco Central. Y en ese párrafo, que fue definitorio para la crisis que se vino después, el Banco Central se comprometía a responder por todas las actividades financieras de los bancos islandeses, tanto internamente como en el exterior y frente a cualquier divisa. Con ese puto párrafo, Islandia se fue al carajo. Porque ese párrafo en el fondo hipotecó la vida islandesa. Los banqueros islandeses se pusieron, bueno, yo no iba a hablar de economía, así que tampoco me imagino que ustedes saben más o menos cómo fue el colapso, que los bancos islandeses se pusieron a especular, a prestar dinero, a prestarse préstamos a ellos mismos, a comprarse propiedades brutales, a prestar dinero a gente que no tenía cómo devolverlo. Bueno, fue todo bastante inflado, hasta que la burbuja estalló. Los islandeses viajaban mucho, hacían todo, bueno, se compraron todas viviendas y con el colapso financiero, yo recuerdo a esta amiga mía que vivía acá en el Poblesec. Ella me contaba que ella vivía cerca de la Plaza del Surtidor y buscaba cuánto estaba la divisa en su casa y partía al banco en el paralel y ya había cambiado el cambio. O sea, la debacle era a lo argentino, o sea, empezó a bajar y al día de hoy ha bajado o sea, la corona se evaluó 2/3 en relación al euro y las hipotecas quedaron tasadas en dólares o en yens o en monedas internacionales y no la van a poder pagar ni los bisnietos de la gente que las ha tomado hasta el día de hoy. Curiosamente, y contrario a lo que pasa en muchos países cuando están en crisis, la mayoría de la gente volvió a la isla. Pasan dos factores. Uno, que muchos se fueron porque les convenía vivir con las coronas y luego ya no les convenía vivir con las coronas. Pasó algo muy triste porque había muchos jubilados que vivían fuera de Islandia, porque sobre todo por la cosa cálida, por el calorcito. De hecho, en Castellón hay un pueblo entero que eran jubilados islandeses y vivían ahí porque les venía bien el cambio, y fue tal el colapso que el gobierno tuvo que empezar a repatriar a la gente porque no tenían dinero para volver a Islandia. Los jubilados han sido los más afectados, la gente mayor ha sido muy afectada. En todo caso, también mucha gente volvió porque también por una cosa de que Islandia tiene este sentimiento muy fuerte de reconstruirse también. Entonces, ahora cuando yo volví a Islandia el año pasado, conversaba con ellos y les preguntaba a mucha gente que había vuelto a Islandia, les decía, ¿pero por qué volvieron? Y me decían, porque ahora la gente está hablando de otras cosas, o sea, la gente habla de ayudarse, habla de compartir, la gente se está organizando, aunque no sé, de repente en una casa están viviendo 3 familias, que antes nadie vivía, 3 familias en una casa, se están ayudando, se están preguntando cómo están. Había una cosa tremenda, que muchísima gente estaba trabajando en la banca antes, pero gente que no tenía por qué, o sea, un tipo que podría haber estudiado ingeniería en caminos y de repente estaba trabajando en la banca, pero porque se ganaba buena plata y porque para un ingeniero es muy fácil aprender la matemática bancaria. Entonces, eso también fue muy duro porque toda esta cosa creativa que tenía Islandia también se fue como durmiendo. Los islandeses, como son un país tan chiquitito, ellos son varias, por ejemplo, no es raro conocer a alguien que sea arqueólogo y tenor de ópera y traductor, por ejemplo. O sea, ellos es muy normal que alguien tenga dos oficios. Y yo le preguntaba a una chica y me decía que en el fondo era una manera como de llenar todos los espacios que se hacen en una sociedad porque son muy poquitos. Entonces,
mucha gente volvió a eso, a tratar de llenar como los espacios creativamente. Los islandeses se pusieron, por ejemplo, hicieron una cosa, a mí me llamó la atención ahora que volví a Islandia, que ibas caminando por Reykjavik y te ponían unas banquetas con lana y agujas. Entonces la gente se podía sentar y tejer algo y dejarlo ahí y que alguien lo cogiera y lo volviera a tejer. Y yo les preguntaba que por qué era eso, y era porque, bueno, de partida porque el tejido es una tradición milenaria en Islandia y porque en el fondo encontraban que era como la antítesis del capitalismo, que era sentarse, hacer algo lento, algo laborioso, algo que tenía como un cariño y que en el fondo también era como algo gregario, que la gente se sentía, y lo tenían ahí en distintos lugares del centro de Reykjavik. Luego, bueno, también esta cosa del tejido, una anécdota del tejido en Islandia en el 1800, el Estado determinaba cuánto tenía que tejer la gente. Entonces, por ejemplo, un niño de 8 años tenía que hacer un par de calcetines a la semana. Entonces, esto también era un poco como tratar de recuperar esta cosa de que en vez de ir a comprarte H&M, téjete el jersey un poco. Era como que había algo que estaba ahí dentro de uno. La reacción de Islandia cuando pasó esto fue de una rabia espantosa. Claro que hay mucha gente que me reconoció que de cierta manera estaban todos un poco idiotizados, que sus padres eran gente que había trabajado mucho, que habían tenido infancias pobres y que ellos se habían olvidado de eso. Y que en el fondo se sentían un poco idiotas porque habían actuado como imbéciles, de esta orgía, de comprar, de consumir, de olvidarse un poco de dónde venían. Pasó algo muy bonito, que yo creo que quizás nadie de ustedes se lo espera, pero los islandeses es un pueblo que no se manifiesta nunca. O sea, de hecho nunca se habían manifestado. Es un país, como son bastante borrachos, o sea, sobrios, salir a manifestarse no lo habían hecho nunca. Entonces ocurrió que mucha gente que vivía afuera y que había vuelto, y gracias a las redes sociales, a Facebook y a Twitter, empezaron a presionar como, oye, pero si estamos tan descontentos, ¿por qué no hacemos como se hizo en España durante la guerra de Irak? Y se habló mucho de por qué no hacemos como se hizo en Barcelona, y se habló mucho del ejemplo de aquí. También gente que venía de Francia o gente que había vivido en Inglaterra. Entonces, el movimiento de salir a tocar las cacerolas fue un movimiento inspirado en lo que pasó aquí en Europa continental. Y fue la primera vez que lo hacían ellos. Y salieron a tocar las cacerolas, que para ellos también fue una novedad. Para los islandeses, la parte más dura, bueno, aparte de enterarse de que la economía se le estaba yendo al carajo, una parte muy muy dura fue cuando se filtró un informe acerca de cómo, un informe de Wikileaks, de cómo los bancos se habían robado el país. Estamos hablando de un país muy chiquitito donde el hijo del banquero va al mismo colegio que el hijo del señor del almacén que lo acaban de hundir. Entonces hay algo en este robo de estos banqueros que es muy cruel, porque en países más grandes los ricos uno ni los ve, entonces hay un anonimato irresponsable cuando uno roba, pero en Islandia era muy fuerte porque uno los ve en la calle, esta gente, y son tus vecinos. Entonces se supo de este informe y los abogados de los financieros dijeron que no, que hay que apelar al secreto bancario, que no se puede mostrar, pero Wikileaks filtró el informe y no se podía mostrar en la prensa porque los abogados anunciaban con una demanda. Entonces lo que hicieron los telediarios fue este informe, hablan del informe, dicen lo pueden encontrar entero en www.wikileaks, y entonces la gente se lo descargó y se leyeron este informe demoledor donde salía cómo se habían robado el país completo, con nombre y apellido y cómo lo habían hecho. A raíz de este incidente, que habló un poco en el fondo del estado de la prensa, de que en el fondo la prensa no podía informar cómo se podían hacer las cosas y también cómo la prensa no dio la información en su debido minuto, un grupo de hackers y de científicos, ningún periodista y ningún abogado, formó una cosa que se llama el Icelandic Media Initiative, que es una iniciativa, hicieron una propuesta para recoger las leyes más transparentes en materia de información que hay en todo el mundo. Y proponen convertir Islandia en una especie de Suiza de los bits, o sea que en Islandia se pueda convertir en un gran paraíso de los bancos de datos. Después de que esta idea del paraíso se hizo eco en el ciberespacio, llegaron un montón de indicaciones de gente de todo el mundo.
Entonces hubo gente en Berlín que les mandó información, y acá en Berlín tenemos súper bueno tal cosa, gente en Bélgica que les mandó más información. Entonces se hizo una ley bastante, por ejemplo, hay una ley de la protección de periodistas en Bélgica, una ley sueca que no hace responsable a los proveedores de contenidos, el primer artículo de la Constitución de Estados Unidos que protege la libertad de expresión, y todo junto crea un marco que conecta transparencia y libertad de información. Además, Islandia tiene los recursos energéticos extensos que puede ofrecer la posibilidad de mantener los muchos centros de procesamiento de datos necesarios de una forma ecológica y barata. Entonces, esto que es bastante revolucionario, yo hablaba con uno de los chicos que organizó que hizo esta ley, cómo se la vendían a los políticos, porque los políticos de partida son analógicos y responden a otros intereses. Entonces, decían que era bien divertido porque a los derechistas se lo vendían como libre empresa, como una cosa que nos vaya al futuro, como lo que nos vamos a vender, que es súper neoliberal, y a los socialistas se lo vendían como discurso socialista. Entonces, finalmente la ley está a punto de convertirse ya en realidad y convertiría en el fondo a Islandia en cosas bastante pioneras, porque les voy a leer los puntos, porque mira, tienen la protección de las fuentes. Las fuentes anónimas que desean informar al público estarán protegidas por un acuerdo de confidencialidad con el periodista o con el medio de comunicación. Después hay una protección de los whistleblowers. El whistleblower son las personas que indican en anónimo inconvenientes en empresas o en instituciones. Su anonimato estará protegido y a organizaciones como Wikileaks no se les puede forzar a revelar su identidad. Después, protección de la comunicación, que queda protegida la comunicación entre las fuentes anónimas y el medio de comunicación y la comunicación interna en los medios. Luego, limitar la retención previa. La retención previa es la coerción ejercida a una autoridad o el sistema jurídico con el fin de evitar la publicación de un asunto específico. Este ejercicio queda limitado a través de la extensión de la libertad de expresión declarada en la Constitución. Protección de procesos. La Corte debe velar porque un proceso no sufra recortes en la libertad de expresión a través de un acceso igualitario a la justicia, emplazamiento a testigos u otras mociones de interlocución. El juez puede además declarar una materia como un caso de libertad de expresión, protegiéndolo de abusos que oculten información al público en general. Protección de la historia. Últimamente se estableció en algunos países europeos como Gran Bretaña el vicio de que un artículo está visto como publicado cada vez que uno lo accede en la red. Eso permitió a personas de censurar medios en el sentido que tengan que borrar artículos antiguos de sus archivos. Entonces ya no se puede hacer eso. Protección del turismo de libelo. El libel tourism se entiende como la práctica de los demandantes que presentan denuncias en juzgados tanto nacionales como internacionales que favorecen sus causas en asuntos sobre contenidos publicados en contra de ellos. O sea, en el fondo que uno va a distintos países según te convenga la legislación del país para que te hagan justicia acerca de algún artículo que publicaron que no te favorece. Luego, legislación acerca de la libertad de información basado en las leyes de Estonia, Escocia, Gran Bretaña y Noruega, que contienen una legislación que asegura la transparencia gubernamental. Y por último está el premio islandés a la libertad de información, que Islandia va a otorgar un premio anual a las personas y a las entidades que luchen en favor de la libertad de expresión. Otra cosa que ocurrió en Islandia, en Reykjavik en particular, que es una ciudad de 180.000 habitantes, que es bueno, Islandia tiene 2 ciudades, la otra ciudad tiene muchísima menos gente, fue tanto el hastío de la clase política y de los partidos tradicionales que surgió, casi como chiste, un partido que se llama el Best Party, el mejor partido. Este es un partido que partió con un eslogan que decía: podemos prometer todo ya que no lo vamos a cumplir. El líder es un comediante que se llama Jon Knarr, que es un tipo, es un célebre comediante que tenía él un personaje que era un hombre asqueroso, que era un marxista traumatizado por una madre feminista militante. Entonces, y él se hizo muy famoso por este personaje. El hombre partió con una pregunta que hizo en un monólogo que fue como la pregunta fundacional del partido, que era: ¿por qué tengo que devolver un dinero que nunca gasté? Poco a poco se fueron sumando muchos artistas, sobre todo la gente que se formó en los 80 en la escena punk rock.
la gente de los Sugar Cubes, que fue la banda que tenía Björk, mucha, bueno, que de hecho uno de los Sugar Cubes es el que lleva la división de cultura de Reykjavik. Básicamente son artistas. Esta gente empezó, era muy divertida su campaña, hicieron unas promesas, por ejemplo, que decían que iba a haber un parlamento libre de drogas para el 2020, después osos polares en el zoológico, una Disneylandia en la ciudad, iban a hacer que hubiese transparencia sustentable, después, bueno, toallas gratis en las piscinas públicas, ayudas sociales a los perdedores, y para economizar iban a tener solo un Papá Noel, ya que ellos tienen 13. Bueno, finalmente salieron electos con el 35% de los votos, y entonces, pero no sacaron mayoría, entonces tuvieron que pactar. Entonces, para pactar dijeron, vale, ¿qué hacemos? Entonces obligaron a que solamente se iban a sentar a negociar con los políticos que habían visto las 5 temporadas completas de The Wire. Que los que no saben, The Wire es una serie de televisión que habla sobre la corrupción y la decadencia de las instituciones, como la policía, los políticos, los medios de comunicación. Bueno, y ahí entraron finalmente los socialdemócratas. Me gustaría mostrarles un video que es de la propaganda de esta gente. Está en islandés con subtítulos en inglés, pero habla un poco de... Bueno, como todos saben, Islandia ha hecho 2 veces un referéndum que han dicho que no van a pagar la deuda. Eso ha sido porque el presidente de Islandia ha recurrido a un veto que tiene él y que en el fondo llama un referéndum cuando no le parece algo que se va a aprobar. En este momento los islandeses están haciendo una reforma a la Constitución. Ellos tenían una Constitución de más de 100 años que les había sido dada por el rey de Dinamarca. Una Constitución bastante antigua y como anacrónica porque ellos son república hace mucho tiempo además. Entonces ellos quisieron hacer una reforma a la Constitución, votaron por gente, la mayoría no eran políticos, que iban a escribir estas reformas a la Constitución, pero la Corte Suprema, que es una Corte Suprema muy antigua, muy conservadora, que es un lastre de este gobierno de derecha que gobernó durante 20 años en Islandia, apeló a un tecnicismo para que no se pudiese hacer esta reforma, pero luego el Parlamento lo hizo todo chanchullo y entonces escogieron a la gente que ya habían elegido, los designaron para que reformaran la Constitución. Y entonces en eso están trabajando ellos para cambiar algunas cosas, como por ejemplo este parrafito de las 700 palabras que mandó Islandia al carajo. Actualmente Islandia tiene un nivel de paro del 8%, habían tenido durante muchos años casi el 1%. Es un país que están viviendo recortes sociales que ya venían desde la época del gobierno de derecha, pero ahora con el problema económico han tenido que recortar. El Best Party, por ejemplo, ha hecho cosas buenas que, por ejemplo, así como en otros lugares de Islandia están cerrando escuelas, lo que han hecho ellos en la educación es que si es que en una escuela habían 3 directores, se quedan con 1. O sea, han tratado de apelar los recortes a la parte más alta, o sea, reducir los salarios a la gente que gana más, tratar de no cortar tanto, cortar escuelas o echar profesores. Aún así han tenido que hacer recortes y bueno, es bastante difícil porque están mucha gente ávida porque se equivoque la gente del Best Party. Igual hicieron una encuesta en abril y seguía siendo súper popular y creían que este tipo era el más honesto de Islandia. También por otro lado está habiendo un fuerte nacionalismo en Islandia. Hay un debate muy fuerte si es que entrar o no a la Unión Europea. Mucha gente dice es partidaria de entrar a la Unión Europea porque si hubiesen estado en la Unión Europea el porrazo no hubiese sido tan fuerte porque hubieran tenido como contención. Pero por otro lado ellos tienen la corona, que es otra moneda, entonces también pueden darse el lujo de devaluarla. Pero el tema también es que si es que ellos entraran a la Unión Europea tendrían que pagar la deuda, que es lo que no están haciendo hasta ahora, porque en el fondo tanto Gran Bretaña como los Países Bajos le han puesto una demanda en un tribunal europeo a Islandia porque no han pagado sus deudas. Entonces, de entrar a la Unión Europea, ahí Islandia tiene que pagar la deuda. Us agraïm molt que hagueu vingut. Li agraïm molt a la que ens hagi explicat tot això sobre Islàndia. Doncs molt bé, moltes gràcies.